Aquí ya entramos ya en qué factores son los que influencian para que controlar o regular esta alostasia o mantener esta capacidad alostática en el embarazo. Y obviamente tenemos los factores que más han sido estudiados, ¿ya? Que son factores más bien biológicos, ¿ya? Por ejemplo, la edad, la presión arterial, ¿cierto? El que se genere hipertensión durante el embarazo, el control metabólico, ¿ya? Ejemplificado aquí con el aumento de la glucosa, ¿ya? El desarrollar embarazo en condiciones que pueden ser más bien adversas, como en alta altitud, ¿ya? El desbalance aquí en el peso, ¿ya? El sobrepeso y la obesidad, ¿cierto? Un factor importante que cada vez afecta más a las mujeres embarazadas en nuestros países. Las diferentes infecciones, obviamente acá hay un punto relacionado con el SARS-CoV-2, ¿no? COVID-19, el sedentarismo, la falta de actividad física y el colesterol, ¿ya? Y estos son, yo diría, y desde también mi experiencia previa, ¿ya? Quizás los factores que más se han estudiado, ¿ya? En cuanto a cómo afectan ya cada uno por separado, la combinación de estos factores biológicos, cómo afectan, ¿cierto?, a la capacidad adaptativa, ¿ya? Que se tiene que dar durante el embarazo. Ya se ha puesto un foco también en la salud mental, ¿ya? Los niveles, ¿ya? De estrés, ¿ya? Que sufren las mujeres en estado de embarazo, sobre todo relacionado con la depresión y la ansiedad. La contaminación ambiental, ¿ya? Por ejemplo, un factor importante, la dificultad económica, los niveles de educación, las desigualdades geográficas, ¿ya? Y esto lo menciono aquí en grupo porque obviamente la inequidad, ¿ya? Geográfica o de las diferentes regiones de nuestro continente, ¿cierto? Y incluso dentro de nuestros propios países o ciudades, ¿ya? Genera, por ejemplo, que las personas estén en mayor o menor riesgo de sufrir dificultades económicas, ¿ya? O desarrollar o tener niveles educativos menores. La violencia de género es un factor importante, ¿ya? Que en cuanto a la generación de sobrecarga alostática, ¿ya? En las mujeres en general, obviamente la violencia de género aparece como un factor también muy determinante para que se produzca, por ejemplo, alteraciones de salud mental. El abuso el abuso sexual, ¿ya? O el acoso, por ejemplo, sexual, ¿ya? También un factor que hay que tomar en cuenta. El aislamiento, ¿ya? Un factor también importante que sobre todo se dio durante la pandemia por COVID-19. Problemas legales, por ejemplo, ¿ya? Que una mujer, por ejemplo, que esté embarazada y tiene problemas legales con su pareja, por ejemplo, ¿ya? Obviamente ese es una condicionante también para generar o es un estresor fuerte, ya que puede llevar a generar sobrecarga alostática. La pérdida del trabajo o tener trabajo precario, la ausencia ya de una pareja o de compañía o de soporte, básicamente, ya, que pueda acompañar durante los diferentes procesos del embarazo, el estrés parental, ¿ya? Y en nosotros hemos también puesto un foco relacionado con cómo afecta el estrés de los padres, de madre y padre, ¿ya? Y cómo esto puede afectar también la relación de la madre, por ejemplo, con su hijo, ¿ya? Y durante el embarazo también, ¿ya? Obviamente. El racismo y la discriminación, ¿ya? Eso también aparece como un condicionante, un factor fuerte, ¿ya? Porque en los estudios que están saliendo recién ahora, ¿ya? O que se están haciendo ahora, sobre todo se está investigando cómo afecta el racismo para la generación de sobrecarga alostática en, obviamente, mujeres que se ven más afectadas al racismo y la discriminación, como es la población afroamericana, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo sé que ahí se están desarrollando estudios ya para ver cómo afecta a la generación de sobrecarga alostática el pertenecer, ¿ya? A una población afroamericana, sobre todo en condiciones de embarazo. Y obviamente tenemos que pensar inmediatamente en este factor de racismo y discriminación ya con los pueblos originarios que habitan ya, nuestras regiones latinoamericanas. El sentimiento de desolación o la abrumación, ¿ya? Ese es un factor y un parámetro ya que en el estudio sobre carga alostática aparece como relevante, es decir, cómo podemos también saber, ¿ya?
si una persona se sintió durante el embarazo, por ejemplo, en un estado en que percibió que todas las condicionantes le sobrepasaban, ¿ya? Y sentía este sentimiento de desolación o de abandono o de estar abrumada, por ejemplo, por las condiciones. Y bueno, aparecen acá los desórdenes de sueño, que en realidad pueden ser relacionados más bien a lo biológico, pero porque se ha visto, sobre todo durante el embarazo, que los desórdenes de sueño responden o son un parámetro bien, bien importante para determinar si alguien está con sobrecarga alostática, porque parece ser que se relaciona ya muy estrechamente, o un resultado de la sobrecarga alostática ya sería la alteración del sueño, ¿ya? Entonces lo que vemos, ¿ya?, es que más allá de lo biológico, ¿ya?, hay diferentes condiciones, por ejemplo, las condiciones culturales, las tradiciones y las normas sociales, ¿ya?, los contextos políticos que determinan, ¿cierto?, los tipos de seguridad social, el acceso a los sistemas de salud, ¿ya?, o cómo son los sistemas de salud, ¿cierto?, y la disparidad económica, son factores que parecen ser relevantes, ¿ya?, a la hora de determinar si una persona sufre o no, ¿ya?, de sobrecarga alostática, ¿ya? Y obviamente todas estas condicionantes van a determinar también los cambios en los factores biológicos, ya que estamos analizando más frecuentemente. Entonces todo esto termina definiendo ya cuáles son las circunstancias materiales o sociales en que las personas se desarrollan y viven, ya que determina también cuáles son sus estados psicosociales, cómo pueden responder al ambiente, y aquí aparecen también los factores biológicos, ¿ya? Que si vemos acá, ya que son los factores que más se estudian, obviamente, de cómo determinan el que una persona esté en estado de salud o en enfermedad, pero los factores biológicos terminan siendo un parámetro que responde a todos estos otros, ¿ya?, eh, factores, ¿ya?, más bien estructurales. Cuando se quiere estudiar cómo se modifica ya un outcome de salud, ya un resultado de salud, generalmente se pone el ojo, ya como aparece aquí, en obviamente estudiar ese resultado de salud que se modifica, ¿cierto? Y cómo ese resultado de salud alterado ya genera consecuencias en las diferentes personas, ¿ya? Y se estudia con un enfoque más bien individual, ¿ya?, para ver cómo estas consecuencias terminan afectando también los contextos socioeconómicos, sociales, ¿ya?, y la forma de exponerse a las diferentes condiciones, ¿cierto?, sociales o físicas en el ambiente. Y si eso determina la vulnerabilidad de las poblaciones, ¿ya? Eh, pero obviamente ya los propios contextos socioeconómicos, ya los propios ambientes, ¿ya?, y la propia vulnerabilidad de las poblaciones determina el que se produzca ya ese outcome, el resultado ya en el cual se está exponiendo el ojo para estudiar. Entonces, esto es algo básico, ya que nosotros, o yo al menos, he considerado ya para generar o proponer este tipo de estudios, ya, y para cambiar básicamente el foco de nuestra investigación, ya, que es tener en cuenta que los problemas de salud son complejos, ¿ya? Que hay problemas de salud complejos, que hay complejidades, ¿ya?, que determinan el que una persona sufra o no sufra ya de algún tipo de patología. Y para dar respuesta a los problemas de salud complejos se necesitan también estudios que sean complejos y evitar el reduccionismo, ¿ya? Y eso para mí es una cuestión bien relevante, siendo yo alguien que se formó ya en el estudio de la biología celular y molecular, ¿ya? Pero mi enfoque particular actual, ¿ya?, es que, y esto que nace también de haberme adentrado, ¿cierto?, en qué ocurrió durante la pandemia, ya con las mujeres en el embarazo. Mi enfoque actual es que necesitamos generar estudios más complejos, ya que consideran de alguna manera estos factores para poder entender cómo que los diferentes grupos poblacionales ya enfrentan las circunstancias y desarrollan básicamente o adaptan sus sistemas, ¿ya?, o no lo adaptan, ¿cierto? O no son capaces de adaptar su sistema a las diferentes circunstancias, ¿ya?, y pueden desarrollar o tener más riesgo de desarrollar enfermedades. Y eso yo creo que es un enfoque muy importante si pensamos en esta translational research, ¿ya?, o la medicina translacional o la investigación translacional, que es básicamente
ver cómo desde los resultados de la ciencia básica ya esto lo podemos poner o aplicar, ¿cierto?, en alguna en alguna terapia o en alguna intervención, ¿cierto?, que modifique alguna condición de salud de la población. Y ahí, ¿ya? Y por este enfoque fue que nosotros nos encontramos, o yo me encontré, ¿cierto?, con este concepto de carga alostática, ¿ya?, como un concepto ya que permite reunir o de alguna manera considerar, ¿ya?, los factores sociales o ambientales complejos que pueden llevar a determinar que una persona sufra de alguna o tenga algún mayor riesgo de desarrollar una enfermedad versus otra que es capaz de sobrellevar, por ejemplo, las condicionantes, ¿ya?, de manera fisiológica.